En la historia de la humanidad, las grandes victorias casi siempre las han logrado ejércitos poderosos, líderes carismáticos, héroes que inspiran con su mera presencia. Pero la historia que vas a escuchar es diferente. Es la historia de un hombre llamado Gedeón, cuya primera hazaña no fue liderar una batalla, sino esconderse. Su mayor poder no era la fuerza, sino la fe. Durante 7 largos años, la nación de Israel vivió bajo el yugo de los madianitas. El miedo no era una emoción, era una forma de vida. Eran como una plaga de langostas, que llegaban con sus camellos, incontables como la arena del mar, y sus rebaños. Se extendían por toda la tierra, devorando cada cosecha, cada fruto, cada bocado de alimento. Dejaban nada, solo hambre y desesperación. Los israelitas, aterrorizados, no construían casas, sino que se escondían. Sus hogares eran cuevas en las montañas y fortificaciones improvisadas. No vivían, simplemente sobrevivían. Y fue precisamente en uno de esos escondites, en un lagar subterráneo, un lugar destinado a pisar la uva para que nadie viera el trigo que trillaba, donde encontramos a un hombre lleno de miedo y resentimiento. Su nombre era Gedeón. En ese momento, un ser de luz se le apareció, y lo llamó con una voz que resonó en el aire pesado: Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón, lleno de incredulidad, respondió: Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos contaron? Él no se sentía digno de ese llamado. Él era el más pequeño de su familia, de la tribu más insignificante, de la casa más humilde. Él no era un héroe, era un hombre que huía. Pero el ángel no se fue. Le dio una orden: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de los madianitas. Gedeón, aún lleno de dudas, pidió una prueba, una señal de que el que hablaba era verdaderamente Dios. Preparó una ofrenda, carne y pan. El ángel la tocó con su bastón y de la piedra salió fuego que la consumió por completo. La fe de Gedeón comenzó a crecer, pero el mayor obstáculo no era el enemigo, sino su propio miedo. El miedo a fallar, el miedo a ser juzgado, el miedo a la incredulidad de su propia gente. La prueba definitiva. Con el corazón aún lleno de dudas, Gedeón le pidió a Dios una prueba más, una que no dejara lugar a la ambigüedad. Si vas a salvar a Israel por medio de mí, dame una señal. Pondré un vellón de lana en la era. Si el rocío cae solo sobre el vellón, y todo el suelo queda seco, sabré que me vas a usar. Y así sucedió. A la mañana siguiente, Gedeón exprimió el vellón y de él salió un tazón lleno de agua. Pero el miedo volvió a Gedeón. Se atrevió a pedirle una última señal. No te enojes conmigo, dijo. Solo una vez más, que ahora solo el vellón esté seco, y que el rocío caiga sobre todo el suelo. Y Dios, en su infinita paciencia, lo hizo. A la mañana siguiente, el vellón estaba seco, mientras todo el suelo estaba empapado de rocío. Ahora Gedeón lo sabía. La fe había comenzado a vencer al miedo. Estaba listo para el siguiente paso, pero lo que vendría a continuación sería aún más improbable que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. El ejército imposible. Con la fe reforzada por las señales del vellón, Gedeón se puso en marcha. Hizo sonar el cuerno y envió mensajeros a todas las tribus de Israel. La respuesta fue impresionante. 32.000 hombres se unieron a la causa, armados con espadas y lanzas, listos para la batalla. Por primera vez en años, la esperanza de la liberación brillaba en los ojos del pueblo. Pero justo cuando Gedeón tenía un ejército, Dios le dio una orden que no tenía sentido militar. El ejército que te acompaña es demasiado grande, dijo el Señor. Si ganan la batalla, Israel se jactará de haber sido salvada por su propia fuerza. La gloria me pertenece a mí. Gedeón, perplejo pero obediente, le ordenó a su ejército: todo aquel que tenga miedo, que regrese a su casa. Y de inmediato, 22.000 hombres se dieron la vuelta y se marcharon. 22.000. Se habían ido. Dejaron a Gedeón con solo 10.000 soldados. A pesar de esa drástica reducción, la cifra aún era considerable. Pero Dios no había terminado. Todavía son muchos, dijo el Señor. La siguiente prueba fue aún más extraña.
Dios le ordenó a Gedeón que llevará a los 10.000 hombres a la orilla del agua. Solo aquellos que bebieran agua con la lengua, como perros, serían elegidos. 9.700 se arrodillaron para beber, mientras que solo 300 hombres lamieron el agua con sus manos. Así, Gedeón se encontró con un ejército de solo 300 hombres. Un puñado de guerreros, de entre la vasta multitud de madianitas que se extendía en el valle como una plaga de langostas, incontable como la arena del mar. La lógica humana dicta que estaban condenados. Pero la fe de Gedeón le dijo que estaban exactamente donde debían estar. La noche de la verdad. A pesar de su obediencia, Gedeón aún sentía una punzada de miedo. Esa noche, Dios le ordenó ir al campamento madianita para escuchar lo que sus enemigos hablaban. Tomando a su sirviente, Pura, se escabulló en la oscuridad. En medio del campamento, 2 soldados madianitas conversaban. Gedeón se acercó sigilosamente. Uno de ellos le estaba contando a su compañero un sueño que había tenido. Un pan de cebada rodó hasta el campamento y derribó una tienda. Su compañero, con los ojos bien abiertos, le respondió: «Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, el hijo de Joás, un israelita. Dios ha entregado a Madián y a todo su ejército en sus manos». El miedo de Gedeón desapareció. La señal que había buscado desde el principio no vino de un vellón, sino de la boca de su propio enemigo. La fe de un hombre había convertido a un puñado de soldados en la voluntad imparable de Dios. La victoria no sería por la espada, sino por la estrategia. Y no sería por la fuerza, sino por la fe. Con el corazón fortalecido y el plan en su mente, Gedeón regresó a su campamento. La noche estaba a punto de terminar, y una nueva batalla estaba a punto de comenzar. La más extraña, imposible y milagrosa batalla jamás peleada. La vasija rota y la gloria robada. Gedeón dividió a sus 300 hombres en 3 compañías. A cada uno le dio una trompeta, una vasija de barro y una antorcha oculta en su interior. La estrategia era audaz y dependía por completo de la fe. No iban a luchar con espadas, sino con la sorpresa. La oscuridad de la noche era su única aliada. Alrededor de la medianoche, los 300 hombres rodearon el campamento de los madianitas. El silencio era pesado, solo interrumpido por el sonido de los centinelas enemigos que se movían en sus puestos. Gedeón dio la señal. En un instante, el sonido de las trompetas resonó en las montañas, las antorchas brillaron en la oscuridad y las vasijas de barro se rompieron con un estruendo ensordecedor. La confusión se apoderó del campamento enemigo. Los madianitas, presas del pánico, pensaron que estaban rodeados por un ejército inmenso. El miedo los cegó. En medio del caos, comenzaron a luchar entre sí, matándose unos a otros en la oscuridad. El vasto ejército se autodestruye. Gedeón y sus 300 hombres apenas tuvieron que mover un dedo. No fue su fuerza, ni su número, sino el plan de Dios el que les dio la victoria. Después de la batalla, el pueblo, eufórico y agradecido, quiso hacer rey a Gedeón. El hombre que había trillado trigo en un lagar se había convertido en el salvador de su nación. Pero Gedeón, con humildad, se negó. «No reinaré sobre vosotros, ni mi hijo reinará», les dijo. «El Señor es quien reinará». Gedeón sabía que la gloria no le pertenecía. Sin embargo, a pesar de su noble rechazo al trono, Gedeón cometió un error. Pidió al pueblo una parte del botín de guerra, los pendientes de oro de los madianitas. Con el oro, hizo un efod, una prenda sacerdotal, que se convirtió en una trampa para Israel. El efod, que se suponía que recordaba la victoria de Dios, se convirtió en un objeto de idolatría. La victoria que trajo paz a Israel también sembró la semilla de la desobediencia. La historia de Gedeón nos recuerda que la gloria de Dios no debe ser compartida con nadie. El hombre que, por fe, derrotó a un ejército de 135,000 con solo 300 hombres, terminó desviando la atención de su propio pueblo hacia un ídolo de oro. Lecciones para la vida real. La vida de Gedeón es un espejo para todos nosotros. Nos enseña que la fe es más poderosa que el miedo y que la victoria no siempre viene por la fuerza, sino por la obediencia a un plan más grande que el nuestro. Y nos advierte que incluso cuando ganamos,
Debemos mantener nuestros ojos en la fuente de la victoria y no en los trofeos de nuestra propia gloria. Gedeón, el hombre que dudaba, fue un ejemplo de obediencia, pero también nos dejó una advertencia: la vanidad y la gloria personal pueden desviar nuestro camino y alejarnos del Señor. Si la historia de Gedeón te ha inspirado, dale me gusta y compártela. Y si quieres seguir explorando las vidas de los héroes imperfectos que nos dejaron lecciones perfectas, suscríbete a nuestro canal. No te pierdas el próximo vídeo.